la guerra y la paz y la guerra, esa paz que don Aurelio Chamorro nos trae cada vez que viene a nuestro programa. Y en las últimas semanas hemos estado hablando de las guerras con el moratallero Marcial. Ya no uso ditirambos para hablar de él, porque a él en su humildad no le gustan que le estén poniendo títulos. De todas maneras, seguiremos hablando de las guerras, esas guerras que demuestran día a día que el humano cada día sigue siendo más inhumano todavía. Pero antes de hablar de guerras, yo quiero hablar con Marcial. Buenas noches, ante todo. Buenas noches, Milton. Y muchas gracias por estar una vez más con nosotros. A mandar. Marcial, yo lo que quiero... Tengo un amigo, Beto Bianchi, es un brasileño, muy conocido en la zona, sobre todo en Caravaca, donde estuvo jugando muchos años al fútbol, que actualmente, y desde hace ya año y pico, está dirigiendo en Islandia, está en su capital, en Reykjavik. Como tú bien sabes, Islandia es un país que está al norte del Atlántico, entre América y Europa, muy pequeño, apenas 110.000 kilómetros cuadrados para 300 y poco mil habitantes, pero un ejemplo para el mundo, una revolución pacífica que los medios de prensa occidentales han querido ocultar. Cuéntale un poco a la gente qué es lo que está pasando y lo que pasó en Islandia. Bueno, la verdad es que la noticia en sí ha sido tú quien la has traído, y fuera de cámara comentábamos un poco el tema. Por lo tanto, los aspectos generalizados del asunto creo que sería conveniente después más bien tú lo explicaras, pero bueno, en resumen, se trata de que el pueblo islandés, siguiendo la vieja tradición democrática en la cual se formó, pues por una forma que es la más clara de las formas democráticas que existen, por la emisión del voto directo, pues ha conseguido desbancar lo que en otros países, pues el silencio cobarde, cuando no cómplice, pues ha hecho imposible, a menos de que hagamos lo que dice el viejo filósofo francés, de cabrearnos o que sigamos el ejemplo de ellos, cosa que dudo, y que se planteara una auténtica insurrección popular, una revolución pacífica, con toda la paz que trae la tranquilidad de conciencia y el concepto de buen ciudadano, de preocuparse no solo de los intereses propios, ya que por desgracia, y eso lo digo fundamentalmente por los españolitos, que muchos se la dan de tan patriota, y la patria de los españoles, en un de esos que yo me refiero, está justamente en el sitio donde está la cartera o los bonos de inversión. Y entonces, pues lógicamente, un país, como tú apuntabas fuera de cámara, que en su principio se consideraba como un modelo económico internacional, y además como una potencia, porque no siempre hay que tener 1.000 y pico millones de habitantes como tiene la República Popular China para serlo. Pues de pronto, una buena mañana, por la no gestión de un atajo de hijos de mala madre, pues se encuentra en la puta ruina. Y perdón por la expresión, no me gustan las palabrotas cuando no son precisas, pero en este caso, a lo mejor lo que supone de estufido del lenguaje, pues sirve para expresar el estado anímico de quien la pronuncia, en este caso de un servidor de ustedes, y creo que es lo lógico. Y yo te decía antes también que es natural, porque en la historia de ese pueblo, desde hace más de 1000 años, se vienen comportando así. Desde que un buen día un grupo de familias decidieron salir de lo que hoy día es Dinamarca y Noruega, y establecerse, buscar hacia el oeste nuevas tierras, y establecerse primero en esa isla, que recordemos, como tú muy bien apuntabas, en el lugar que está, pero yo quiero apuntar también un poquito de la latitud. Más de la mitad de la isla está dentro del círculo polar ártico, por lo tanto,
espacios de cultivo, pues tienen, gracias al Gulf Stream, perdone la anglopalabreja, la corriente del Golfo, que sube las aguas cálidas del Golfo de México hasta allá, y entonces permite de que haya zonas en las costas, sobre todo zonas de cultivo. Y también otra cosa muy importante, en la que ellos han sido pioneros y son pioneros y han dado la señal, pero que lógicamente en el resto de países no se han tomado porque las grandes petroleras lo han impedido, que es el aprovechamiento de la geotérmica, la potencia, la energía que emanan los géiseres, que los hay a montones, y los propios volcanes. Y te decía que eso era normal para ellos, porque para cualquier gran decisión siempre se consulta. El Parlamento es que no recuerdo en este momento. Claro, tú dices que mucha gente no se cree que no preparamos la entrevista, y efectivamente no la preparamos. Si tuviésemos aquí a mano un ordenador sería facilísimo sacar la palabreja. Luego ya la pronunciación sería distinta de cómo se llama la Asamblea Popular en Islandia. Pero ella fue la que en su día, por ejemplo, votó a que ciertas familias, ciertos barcos con ciertas fuerzas que eran del grupo social, de la comunidad, siguiesen aún más hacia el oeste y descubriesen primero Groenlandia y luego pues el norte de los Estados Unidos, de lo que hoy día es Estados Unidos, en las famosas instalaciones de Vinland, y allí se establecieran. Y así lo han hecho para todo, incluso para su separación, para su constitución como república independiente, pues no fue una revolución armada, a pesar de que ellos, no lo olvidemos, son vikingos, aquellos malditos anglorum que hablaba la Iglesia en el siglo X. Sin embargo, pues se han demostrado de una manera pacífica. Y desde luego han dado una lección al mundo. Ahora, son apenas 300 y pico mil habitantes dentro del país. Yo diría, cuando llegó el 2008, el 2009, y descubrieron aquellos banqueros corruptos, aquellos políticos corruptos, yo diría, ¿son tan inteligentes que no recurrieron a las armas? Claro, inteligentes porque saben que se han dotado a sí mismos de un sistema democrático real y efectivo. Y en vez de premiar a los hijos de la gran como se está haciendo en Occidente, porque vamos, es que ver la manera como se tolera el que delincuentes, no de guante blanco, chorizos vulgares, lo que ocurre es que en vez de llevarse una gallina o llevarse una caja de frutas, pues se llevan cientos de miles de euros, de millones de euros. Y entonces esa gente, en vez de hacer, que es lo que tenían que hacer, cogerlo muy democráticamente, muy sencillamente, incluso muy suavemente, pero meterlo a su domicilio natural, que es la cárcel, y exigirle lo que tienen que ser responsables de hacer. Pero aquí no, aquí se les premia, incluso se les sigue respetando sus primas de retiro, sus bonus famosos, no solo respetándoselos, sino incluso incrementándose. Y tan felices. Y tú y yo con las hipotecas hasta aquí. Y ellos, pues pensando, lo que ya no sé en dónde van a ir, porque si todo es suyo, pues tendrán que crearse algún paraíso particular. No sabemos si al final se va a hacer cierto todas las tontunas estas que los americanos están vendiendo del exterior, de hacerse una estación interespacial exclusivamente para chorizos, Choricilandia se llamará, imagino, en vez de estar en la cárcel como tenían que estar, desde luego, y la banca nacionalizada, claro. Ahora yo digo eso y dicen que seguramente el 99% de la gente que nos esté viendo dirá que es una idea obsoleta del comunismo del siglo XIX. Yo el comunismo lo he respetado como cualquier movimiento intelectual y político humano, pero es que me parece de lo más decente y de lo más normal que quien garantiza la existencia de la propiedad privada, pero que al mismo tiempo es propiedad comunal, sea el Estado. Pero lógicamente el Estado dé cuenta a los accionistas, que somos los ciudadanos. Y no como está ocurriendo al revés, que un grupo de chorizos, grandes chorizos, sería
a nivel de órdenes militares sería el gran canciller de los chorizos, con los grandes collares de los chorizos, dando cuenta a los pequeños choricetes, pero a espaldas del 99% de la sociedad, que somos los tontos de los chorizos. Ahora, Marcial, esto es un tremendo ejemplo, lo de Islandia, para el mundo entero. Entonces, ¿por qué la prensa occidental, a lo de Túnez, lo de Egipto, lo de Qatar, bueno, están todos los días, lo de Libia, están todos los días dándole en los informativos por sobre todas las cosas, y el 80% son, bueno, la guerra debe ser el arte de meter plomo en el cuerpo de la gente, ¿no? Y le están dando a ese arte, entre comillas, le están dando todos los días un bombo increíble. ¿Y por qué esto de Islandia la gente lo desconoce y no le dan bombo ninguno? Bueno, pues ahí te he pillado en tus propias palabras. Muy fácil, querido Milton, porque quien controla los medios de comunicación, lógicamente, son los mismos que están choriceando. Y entonces, pues si yo, en vez de dedicarme como ahora, al terminar la entrevista, me dedicaré a irme a mi casa a trabajar en mis cosas y en mis asuntos, pues lo que me dedicara fuera a ir a contar a ver cuánto había choriceado hoy, cuántos millones de euros había choriceado hoy y a cuántas millones de personas había dejado en la puta calle, pues lógicamente yo esta entrevista no la estaría haciendo. Ahora, volviendo a estas revueltas del norte de África, de Asia, en fin, en realidad, entonces, ¿qué persiguen estas revueltas? ¿Y quiénes, poniéndonos en agoreros, serán los que sustituyan a los que están mandando actualmente? Por desgracia, no hay nada mejor que, para que no oigan los gritos que se producen dentro de la casa, pues mover la arca y los cacharros de la cocina, es decir, una cortina de humo. Actualmente, aparte de los intereses de las grandes petroleras, que se les está acabando ya la fuente que ellos controlan más directamente, pues ha sido esa insurrección, porque a mí no me digan que es la democracia. Vamos, eso me da risa. Yo cuando oigo... hay ciertas palabras que cuando las oigo en boca de ciertas personas, la palabra democracia, la palabra libertad, la palabra paz, la oigo por ciertas instituciones, por ciertos individuos, por ciertos intereses, por ciertos grupos ideológicos, y me da pánico, me pongo a temblar. ¿Que ha salido espontáneamente? Todos sabemos que no. ¿Que es una de las 9 plagas de la Biblia? Pues creo que tampoco. A menos que el lobby judío haya intervenido algo por ahí, que imagino que también y lo lamento mucho porque yo llevo sangre de marrano español. Pero bueno, como sabemos cómo se funciona, pues lógicamente puede ser una bonita cortina de humo. Porque no olvidemos que a Occidente, cuando le interesa, bueno, Occidente y fundamentalmente Estados Unidos de América del Norte, crea un Bin Laden cuando le interesa, para luchar contra los malos, malísimos comunistas que tenían asolada la hermosa, bonita, democrática nación de Afganistán. Nos habíamos olvidado que llevaban 1000 años de guerra, puesto que así ha sido la historia de Afganistán. Durante los 1000 años pasados, enfrentamientos de grupos tribales que se tienen un odio a muerte, y lógicamente con la cultura que tienen, pues es un odio de sangre, un odio de grupo. Y hasta que un buen día nos hicieron ver que aquel Bin Laden que habíamos creado para que luchara contra los malos comunistas, de pronto se había vuelto malo también. Era casi como Satanás. Un Satanás. Los cuernos no se los veíamos porque como llevaba aquel turbante tan raro, que además no se parece en nada al kufí árabe de Saudí, era un turbante raro. A media entre los pastunes y los antiguos almohades del norte de África del siglo XIII. No sé. Ahora, Marcial, hay algo que a mí realmente y de corazón me preocupa muchísimo, muchísimo, y son los niños. Esos niños
que inclusive, la historia lo ha dicho, han agarrado armas para salir a combatir. Esos niños que pienso yo que están siendo hasta corrompidos por esos videojuegos donde les enseñan a matar. ¿Qué piensas tú de todo esto? Tú date cuenta que la sociedad occidental ha primado por encima de todo la sociedad violenta, la violencia. La violencia vende. Y como tú muy bien apuntas, si desde la más tierna infancia nos movemos en un clima de violencia, aunque sea, ¿cómo le dicen?, virtual, pues no es ni más ni menos que esconder una violencia que es intrínseca de la naturaleza humana y animal. Y si me apuras, de toda la naturaleza, porque el oxígeno ataca al resto de las demás cosas que se defienden, y quizás que por ese ataque del oxígeno hacia los demás elementos pues venga la vida, que es la reacción de todo eso. Pero eso no quiere decir que si dentro de unos niveles superiores de pensamiento los grandes pensadores de la humanidad, que también lo ha habido junto con los grandes hijos de puta, han sido capaces de crear como un idilio, como una meta, digamos, pues hipotética, imagen hipotética deseable, de paz, bien, tranquilidad, prosperidad, salud, alegría, etcétera, etcétera, pues a los niños habría que educarles de otra manera. Y además una educación en la violencia, no una educación contra la violencia, una educación en la violencia en la que hasta hace poco era sexista también, pero ya no. Ya lo mismo te ves despanzurrando edificios a niñas graciosísimas, monísimas, con coletitas y mellitas y cara de angelito recién caído del trono del Señor, que lógicamente en un mundo además que están descubriendo en la propia casa o en la propia sociedad, un mundo desalmado que no desarmado, estamos creando nuestro futuro que quizás que es lo que le convenga al planeta, como decíamos quizás el primer día de la conversación esta, que el planeta un buen día estornude y nos mande donde debemos de estar. Ahora, hace un rato te dije que en mi concepto en la guerra es el arte de meter plomo en el cuerpo de la gente, pero en realidad, para ti, ¿la guerra es arte o es ciencia? Pues me estás poniendo en un compromiso, Mirta. La próxima vez te voy a decir que sí, ante preguntas como esas sí vamos a hacer un previo. Pero mira, te voy a contestar como yo suelo contestar a las preguntas que sé que se me hacen con buena idea, con buena intención. Y te voy a contestar con toda mi, digamos, con toda mi alma. La guerra no es más que la manifestación de una mala educación. La guerra surge en el mundo cuando aparece la propiedad privada. Hasta esa fecha, en la sociedad animal, del grupo animal Homo, pues a lo único que se resolvía era a pequeñas confrontaciones de intereses, que como toda sociedad la hemos visto desde las sociedades vegetales, tienen sus guerras, las sociedades de los animales, llamémosle inferiores, también tienen sus guerras, su violencia, sus confrontaciones. Pues en aquellos primeros momentos del Homo venator o Homo recolector, es decir, del hombre de las cavernas, para que nos entendamos, antes de la aparición de la agricultura y por tanto de la propiedad privada, pues se limitaban a eso, a confrontaciones de intereses de zona de caza, a confrontaciones, pequeñas confrontaciones que la mayor parte de las veces pues llegaban a la violencia física, al enfrentamiento y a la muerte, pero además era una cosa normal y poco frecuente, y además con una digamos con un beneficio añadido, que era que el muerto que te cargaban normalmente después te lo comías.
lógicamente porque éramos caníbales. Pero aparte de eso no había ninguna otra circunstancia, ni otro, podíamos llamar, daños colaterales. Y al día siguiente aquellos grupos pues o se ignoraban o se respetaban, porque existía digamos una ley no escrita o unos métodos de conducta, unas normas de conducta no escritas, pero por todos aceptadas, que era pues no te metas ahí, puesto que ese grupo es más fuerte. Pero aquello se respetaba, lo mismo que los grupos, los clanes de leones, cuando coinciden en el cazadero, pues normalmente las leonas, que son las señoras, como en la mayor parte de las sociedades, las que hacen y deshacen, pues a lo mejor en un momento determinado simplemente se pegan dos rugidos ahí cara a cara y tal. Pero no, cuando se llegó a la posesión a la propiedad privada, y a que había dentro de un grupo social individuos que tenían mucho que guardar y poco que perder, porque ya se habían encargado de rodearse de otros pobres desgraciados que a cambio de unas migajas defendían lo que era del otro, no lo que era suyo. Pues entonces empieza la violencia y empieza la guerra, como tú dices. Por lo tanto, ni arte ni ciencia, es una prueba más de la estulticia del género humano. Parece mentira que hayamos sido capaces de crear como grupo animal tantas cosas tan solemnes, tan estupendas, tan excelsas, o cómo se pueda en una fracción de segundo caer en un abismo de miseria y de miseria espiritual, como es lógicamente los enfrentamientos con normas, que es lo que se han convertido las guerras, que no esconden más que los intereses de unos pocos con carne de cañón de los demás. Marcial, yéndonos a un ángulo plano de 180 grados, cambiando un poco la conversación y pensando en un futuro, una probable, digo probable, guerra entre Oriente y Occidente sería una nueva guerra santa. Yo creo que eso son lo que están buscando los guionistas de Hollywood, que son descerebrados, y como no tienen otras cosas, pues creo que andan resucitando el tema de las cruzadas. Váyanse ustedes a buscar otras cosas más interesantes. El mundo de las cruzadas tuvo una época, se hizo lo que se hizo, por cierto, lo que se conoce en Occidente es lógicamente lo que interesa en Occidente conocer, porque las cruzadas no fue solo el enfrentamiento armado de cristianos occidentales, que eran buenísimos, con musulmanes orientales, que eran malísimos y además tontos de lava, porque perdían casi siempre, cuando en la realidad no era así. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. A mí me parece que yo no soy una persona con hábitos de profeta, no tengo ninguna ganas de profetizar nada. De hecho, mi vida me la parcelo, como tú lo sabes muy bien, como mucho a 24 horas vista. Porque cuando tú la semana pasada me decías, oye, que tenemos que, te dije, mira, Milton, llámame el día correspondiente a la hora que te parezca bien, pero yo una semana no me comprometo contigo. Entonces, con mucho dolor, porque bueno, cuando uno tiene conciencia de lo que es al mundo que pertenece, pues la verdad es que muchas cosas le dan mucha pena, otras le dan rabia y otras le dan asco. Entonces, pues a veces uno se escuda en otras cosas, tiene derecho a ello, y se busca mundos alternativos. Y mi mundo alternativo pues está en ese mundo especial que uno se crea para uno mismo. Intento que sea lo más justo posible, que sea lo más beatífico posible, entendiendo por beatífico bueno, no de que tampoco tengo nada contra, pero un mundo en el que por encima de todo esté el optimismo, esté la justicia y esté esa palabra tan malditamente denostada que se llama amor. Amor con mayúscula o con minúscula, me da igual como lo escriba cada uno. Pero amor, es decir, ese desprenderte un mucho de ti para entregar a los demás
conociendo los demás y sus buenas intenciones. Eso no quiere decir que yo sea un angelito recién desprendido del trono del Señor. Me pasa como a un gato que tenía mi abuelo Antonio, que era como una espada de seco, negro, con orejas así agudas y tuerto. Y que era el único gato de los muchos que había en el cortijo que mi abuelito le dejaba entrar a la hora de las comidas. Y se llamaba Satanás. Y otro día te diré por qué. Como última pregunta por la noche de hoy, entonces, yo te diría, si en todos los casos, si siempre cualquier tipo de guerra es un retroceso en lo económico y en lo social. Mira, lo que pasa es que las guerras, como cualquier manifestación de la actividad humana, son procesos muy prolijos. Hay muchísimas cosas. Entonces habrá gente que en este momento diga, bueno, pues si no hubiese habido guerra, por ejemplo, de la guerra famosa de llamada de la independencia española, en realidad fue una guerra civil más de las muchas que este país ha tenido. Si no se hubiera hecho, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pues no lo sé. En que se habla de guerras justas y guerras injustas, yo es que no lo encuentro. Sé que son consecuencias de la actividad humana, ahí están. No sé yo lo que hubiese hecho si me hubiese tocado estar en un momento determinado, no lo sé, porque además si dijera que sí lo sé sería un cínico y un falso, y como no pretendo ninguna de las dos cosas, entre otras porque no reditúan en bolsa, como tú sabes que yo soy un buen accionista de las bolsas y de estos choriceos que acabamos de comentar, por lo tanto no lo sé. ¿Me preocupa? Pues hasta cierto punto sí, pero como cuando el futuro es consecuencia de la voluntad popular y global, pues mira, si usted lo que se ha labrado, en vez de un futuro de esperanza y de un futuro de trabajo y de un futuro de colaboración y de tal, es un abismo que no sabes lo que hay, pero por el olor supones que debajo hay mucha podredumbre, hay mucha mierda y mucha muerte, pues mira, hijo mío, y además vas derecho hacia él. Ese es tu problema, no es el mío. Muchísimas gracias, Marcial. Ya seguiremos hablando de otros temas, porque en mi concepto y el de los televidentes que me lo dicen muy seguido, tus palabras siempre son bienvenidas. A ustedes, decirles para terminar el tema de las guerras, que en nuestro concepto, hacer la guerra para encontrar la paz es tan absurdo como hacer el amor a cada instante para encontrar la virginidad. Y de todas maneras, yo quiero terminar este programa hablándole a ustedes nuevamente de los niños, en este caso de un niño de apenas 7 años que en su ingenuidad de una noche de Reyes, un 5 de enero, en el que se tiene que acostar esperando que los Reyes le traigan el trencito que ha pedido, quiero que ustedes escuchen la opinión de este niño sobre los Reyes Magos y por sobre todas las cosas, al final, sobre las guerras. Con esto lo dejamos hasta la semana que viene. Si tú no te portas bien, le digo a los Reyes Magos que te dejen sin regalo y te quedas sin el tren. Es que mi madre también un poco se aprovechaba, porque esa noche llegaban los 3 reyes de Belén. La carta la había mandado sin faltas de ortografía, así los reyes veían de que era un niño aplicado. Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas, porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos. Y si ellos fueran cegatos, ¿quién les podía avisar? Por eso, al irme a acostar, puse la almohada al revés y me acosté de los pies para poder vigilar. Cuanto más lo precisaba, me vengo a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la empleada. Ya entrada
la madrugada de un radiante 6 de enero y un trencito, el más coqueto, del umbral me saludaba. Lo habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me fui a despertar a mi madre alegremente. Qué alegría que uno siente, explicarlo, yo no puedo. Unas ganas de ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada fue al hijo de la de al lado. Cómo se habrían olvidado, siempre notable sacaba. Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía, y los reyes no sabían que el papá no trabajaba. Yo comprendí su dolor cuando me vio con el tren. Se acercó a mirarlo bien y después lo acarició. A mí me daba calor de que me viera jugar, y en casa lo invité a entrar y él también se divirtió. ¿Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida? Y a mi alma dolorida, cuántas veces la he dejado como un zapato gastado esperando a su Melchor, que le dejara el amor para un mundo envenenado. Esa noche, por los cielos, llegaron los Reyes Magos, trayendo muchos regalos a los niños que son buenos. Pero hay otros niños buenos en otro lado de la tierra que por culpa de las guerras no pasaron los camellos. Señor, Dios, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja, y si nunca te fui con quejas, hoy me tienes que escuchar. ¿Por qué tienen que pagar esos niños inocentes de que en el mundo haya gente que solo piensa en matar? Ellos que saben de guerras, ellos quieren Reyes Magos, y ellos, en vez de regalos, tienen un miedo que aterra. Si tú pararas las guerras, pasarían los camellos. Yo te lo pido por ellos, por los niños de esta tierra.